Muy buenas tardes, amigos de Reseteo Emocional. Sean bienvenidos nuevamente a este espacio donde cada semana compartimos con una mujer extraordinaria que siempre viene a llenarnos de conocimiento. Y yo creo que también a quitarnos de muchas dudas y también a la vez a dejarnos con un montón de preguntas. Y bueno, antes de presentarla, quiero darle las gracias a Urbana Radio por la oportunidad de este espacio. Y quiero darte la bienvenida, Vivi, como cada semana. Feliz de estar aquí compartiendo contigo. Hola, mi Tere hermosa, muy buenos días, buenas tardes para ti, para nuestros oyentes de Urbana Radio. De nuevo, pues como cada 8 días, dando continuidad a nuestro programa de salud mental, de reseteo emocional, y hoy venimos con ciertas dudas que a veces nos llegan y que no tenemos de pronto cómo resolverlas y que se está presentando en la cotidianidad del día a día y es ¿cuándo debemos consultar, Tere, a un psiquiatra? ¿Cuándo debemos consultar a un psicólogo? Y importante también que esta oportunidad nos dé la posibilidad de ampliar un poquito esa mirada que tenemos, que por momentos es tan sesgada frente a lo que tiene que ver con la salud mental, dándonos la posibilidad de entender que no siempre vamos a poder tener control frente a todo lo que nos mueve a nosotros en cuanto a emociones, en cuanto a cognición, en cuanto a pensamiento. Entonces, existen especialistas que se han, digamos, focalizado en el bienestar del ser humano y desmitificar un poquito el concepto de salud o de enfermedad mental, dándonos cuenta de que somos seres integrales, que estamos llevados dentro de unas emociones, pensamientos, sentimientos, y que eso por momentos no vamos a tener control de ello, y ahí es cuando deberíamos hacer un alto y determinar que existen especialistas tanto en la psiquiatría como en la psicología donde podemos asistir y podemos buscar posibilidades de bienestar para nuestra vida. Sabes, me resulta un tema bastante interesante porque he escuchado a personas decir como yo voy a recurrir a un psiquiatra porque con un psicólogo solo voy y platico, Ujú. ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos decir a la gente acerca de este tema? Porque sería importante asesorarnos antes de... La mayoría de veces creemos que sabemos la información o conocemos y nosotros mismos nos diagnosticamos. Pero también es muy cierto que tanto un psicólogo, obviamente, como un psiquiatra son personas especialistas y obviamente hay una gran diferencia entre una y otra profesión, pero Ujú. obviamente van de la mano, ¿no? Hay algo muy importante, Tere, que digamos quiero connotar y es que casi siempre las personas logramos tener la posibilidad de pensar que siempre vamos a tener el control de nuestra vida y de nuestras emociones. Y en ese orden de ideas, pues difícilmente voy a dar cabida a un especialista porque yo siempre tengo el control de mi vida. Pero cuando yo me remonto a mi vida, pues yo hablo de manera integral, teniendo en cuenta algo, y es que yo puedo tener el control de todo, pero hay momentos en que padezco situaciones, como padezco enfermedades, como padezco situaciones que alteran mi parte integral como ser humano. Cuando esto sucede, hablando de la parte mental, por supuesto, tú dices algo interesante y es, pero yo para qué voy a ir donde un psicólogo si es ir a conversar, ¿sí? Y básicamente la terapia, cuando tú vas a un psicólogo clínico, lo que tú haces básicamente es entrar a una especialidad que es una ciencia que es retomada desde la parte científica donde se determina el comportamiento del ser humano de manera integral, ¿sí? Cuando tú asistes a un especialista en psicología clínica, lo que tú logras es especificar realmente qué te está pasando a ti y lo que se hace en la psicología clínica es empezar a revisar tu historia. Para eso se debe apoyar de una historia clínica donde se miran tus hallazgos, donde se mira tu historia de vida, donde se logra identificar todo lo que tiene que ver con tu dinámica de familia, tu dinámica social, donde se mira tu parte física, ¿sí? Entonces se hace como un scan de toda tu vida por momentos, si hablo desde mi mirada,
logro, digamos, como revisar un poquito tu historia y tu historia es transversal, tu vida como tal desde chiquita, tus relaciones familiares, tus relaciones parentales, si tienes relación de pareja, relación con tus hijos, con tus padres, entonces mira hasta dónde, eso se llama en la psicología, se hace una anamnesis, se logra identificar una información pertinente y de allí lo que hacemos es buscar un motivo de consulta. Eso normalmente tú no lo haces con una mejor amiga, con la mamá, con la abuelita, no porque esto tiene un encuaderne que es meramente clínico, ¿sí? Científico, donde lo que tú tienes es la posibilidad de ir donde un especialista para poder decir, yo pienso esto, yo siento esto, yo estoy viviéndome esto. Y esto va muy marcado a una línea integral y normalmente lo que se hace en psicología clínica es identificar el ser humano de una mirada biopsicosocial. Bio tiene mucho que ver con vida y tiene que ver con funcionalidad, ¿sí? Con la parte orgánica. Psico, todo lo que tiene que ver con la parte mental, con la cognición, con el pensamiento. Social, tu entorno. Entonces, en ese orden de ideas, la psicología clínica lo que logra es sintetizar al ser humano y, y de allí se logra identificar qué está pasando, porque por momentos, y es lo que decía inicialmente, tú asistes, pero tú siempre tienes la convicción desde muy pequeño de que tú tienes el control de tus pensamientos y de que tu vida va en una línea y en esa línea tú te empiezas a desarrollar. Inicialmente o a edad temprana en el colegio, cuando te escolarizas, cuando ya vas a tu vida laboral o profesional. Y en ese orden de ideas, pues las cosas se van mediando en el debido proceso, ¿sí? En el debido proceso tú logras identificar que hay unas partes médicas, hay un hospital y tú puedes asistir para colocarte vacunas inicialmente a temprana edad, para llevar un control y desarrollo cuando cuando estás gestante, un control, digamos, con tu pediatra cuando llevas a tus niños para mirar cómo va el desarrollo, ¿sí? El desarrollo físico, el desarrollo en cuanto a la parte orgánica. En ese orden, pues normalmente no identificamos que necesitamos algunos apoyos que tengan que ver con la parte de psicología, de psiquiatría. Pero con todo el tema de la posmodernidad y de la modernidad, la psicología como ciencia ha logrado instaurarse en el ámbito de salud. Por eso cada vez vemos más especialistas en el área de la psicología clínica en los ámbitos hospitalarios, porque ya logramos identificar que la parte mental es vital en el desarrollo o en el buen desarrollo del ser humano, ¿sí? En ese orden de ideas tú logras identificar que en las clínicas, que en los hospitales, que en los centros hospitalarios, la parte de apoyo clínico en psicología es vital como para que, por ejemplo, Tere, tú asistes a una condición clínica por cualquier, digamos, motivo. Entonces tú asistes porque tienes una situación renal, ¿sí? Entonces tu riñón no está funcionando, vas donde el nefrólogo te hace una valoración y determina que tú no estás realmente respondiendo bien a la recaptación de glucosa. Y efectivamente esto te va a llevar a que tengas que ir a una máquina que se llama diálisis y vas a tener que ir 3 veces por semana durante 3 o 4 horas. Esto automáticamente va a alterar tu condición de vida, Tere. Porque lo que para ti era llevar una vida dinámica dentro de tu ambiente cotidiano cambia totalmente cuando tú logras identificar que tu vida depende de una máquina para poder procesar y para poder hacer una buena, digamos, oxigenación de tu sangre y vas a poder saturarla y vas a poder, digamos, oxigenarla y quitar la toxicidad de la sangre por medio de una máquina porque tu riñón no funciona. ¿Qué hace, digamos, importante la ciencia de la psicología en el área de la salud? Efectivamente, como tu vida se ve alterada a nivel de procesos de vida como tal, de los ciclos de vida, lo que para ti era normal como ejecutiva ir y montarte a un avión y poder llegar en cualquier momento y montarte a otro sitio sin llegar a retornar a tu casa, pues ya si tú estás
conectándote a una máquina de diálisis, pues ya tu vida tiene que ir ordenada a sitios donde te puedan hacer diálisis, donde tengas que viajar y si no, pues tienes que parar de viajar y tu vida se altera. Eso sin decir, por ejemplo, cuando una persona es deportista de alto rendimiento y se ve alterada por falla renal y también tiene que cambiar su dieta, su dinámica de vida y por supuesto ir a a una máquina de diálisis a lo mismo. Entonces, en ese orden de ideas, pues automáticamente en la mirada de la parte emocional y mental hay una alteración de la funcionalidad de vida del ser humano. En ese orden, tú necesitas un especialista que te diga, que te contenga, que empieces a organizar lo que piensas, lo que sientes, lo que vives, ¿sí? ¿Por qué se hace? Porque es el primer acercamiento a tener una mirada diferente de lo que ha sido la cotidianidad de tu vida. Y para eso necesitas una reorganización en tu cotidianidad, ¿sí? Y para eso, ¿qué hace un psicólogo clínico en esta instancia? Lo que hace es ayudarte a procesar la información, ayudarte a hacer un balance desde lo que estás viviendo, desde lo que estás sintiendo y lo que tienes que hacer. Por eso en el hoy, todos los muchísimos especialistas lo que hacen es tener un apoyo interdisciplinario y multidisciplinario donde normalmente siempre va incluido un psicólogo clínico, dependiendo la situación también un psiquiatra, ¿sí? Porque lo que se hace es un trabajo integral. Llámese condiciones, por ejemplo, ¿qué hacemos los psicólogos clínicos en el área de salud hospitalario? Apoyar en los diagnósticos. Tú llegas a un centro hospitalario, una persona te remite, te hacen una serie de chequeos, llegas donde un especialista, te dicen lo dejamos hospitalizado, definitivamente tenemos que hacer estudio y dentro de esos estudios sale un cáncer. ¿Qué hace un psicólogo clínico? Primero, tener un acercamiento al paciente, determinar cuáles son los hallazgos frente al diagnóstico, si es una persona que ha tenido una buena salud mental, si es una persona que tiene antecedentes psiquiátricos, si es una persona que tiene un diagnóstico previo psiquiátrico. Todo eso lo determinamos para poder apoyar, por ejemplo, al oncólogo en un momento de un diagnóstico, apoyar a un nefrólogo en el momento de un diagnóstico, apoyar al traumatólogo porque va a hacer, por ejemplo, una amputación. Entonces, todo el esquema de vida se cambia y ¿qué hacemos los psicólogos en el área hospitalaria? Apoyar diagnósticos, apoyar pronósticos. Pronósticos es lo que se viene después del diagnóstico y lo que viene después es el tratamiento. Si en el momento de dar el diagnóstico no hay una buena adherencia al tratamiento, no va a haber no va a haber un buen resultado en el pronóstico. Es de vital importancia que haya una claridad en lo que a ti te van a hacer. Por supuesto, muchos especialistas utilizan digamos, un diálogo y un discurso demasiado técnico donde tú hay cosas que tú no tienes ni idea. Entonces entran en juego una serie grandes de dificultades para tú lograr entender lo que te van a hacer. ¿Qué hacemos los psicólogos? Muchas veces poner un poquito en un plano real, ¿sí? Por eso en la psicología clínica y de la salud, que es en lo que yo también digamos, como me fortalecí, es empezar a tener muchos conceptos médicos para tú poder tener un idioma más claro para los pacientes, para tú poder darle una información un poco más a la claridad del paciente, porque te quedas totalmente corta en toda esa información y te quedas totalmente consternada porque no tienes ni idea qué va a pasar contigo y porque no tienes ni idea todo lo que estás viviendo. Entonces, es de vital importancia, en primera instancia, la valoración por psicología. Dependiendo algunos casos puntuales, ya los casos se remiten a psiquiatría, que ya es otro tema que de pronto ahorita ampliaremos un poquito. Entonces, la psicología cada vez coge más fuerza en diferentes escenarios, contextos de la vida del ser humano. No solamente en la parte clínica, tú logras identificar en el hoy, Tere,
que cada vez nos apoyamos más. Por ejemplo, yo tengo una familiar que trabaja en una aerolínea y para poder montar normalmente a un piloto, casi siempre están, y cuando tienen alguna situación mental, no no los montan digamos, a vuelo, ¿sí? Si no es valorado por psicología. Entonces, mira cada vez cómo se coge más fuerza, ¿sí? Situaciones que son importantes para la vida de los seres humanos y que realmente no es ni charlatanería, ni voy a, digamos, hablar con alguien que no me entiende, con el que yo, por supuesto, hay algo muy importante y es que es un espacio donde, como hablamos de la vida del ser humano, que es un templo de unas emociones, de unos pensamientos, pues debe haber total empatía en el momento en que tú asistes a un profesional de la salud mental. Llámese psicólogo, llámese psiquiatra, porque ese momento de rapport, de primera instancia donde tú te estableces con el paciente, es el momento en que tú estás generando la posibilidad de establecer confianza. Y hablar de la vida propia no es fácil y con un desconocido menos. ¿Sí? Con una persona que tú logras identificar que no te va a entender, que no va a interesar lo que tú le digas, que posiblemente lo que está buscando es lucrarse, que no es de importancia lo que tú estás viviendo. Entonces, toda esta serie de componentes son variables externas que pueden determinar que realmente pierdas credibilidad en asistir a un psicólogo clínico o por su defecto a un psiquiatra. Sabes que la labor maravillosa que hacen, entre más te escucho hablar, más me convenzo de que realmente es lo que yo quiero hacer y a lo que yo me quiero dedicar. Qué maravilloso sería escuchándote hablar acerca de lo de la diálisis, que existiera una máquina donde nosotros pudiéramos drenar, ¿no? Mágico. Todo lo que está aquí negativo y principalmente todo lo que está aquí, pero no es Nuestra así. alma. Desgraciadamente no No existe es tal así. cosa. La única manera de nosotros poder drenar esa información o mala información que tenemos que nos daña internamente es a través del habla. Entonces, obviamente, tú Reseteo hacer emocional. un psicólogo exactamente te va a resetear para que Ujú. tú puedas llevar nueva información tanto a tu pensamiento como a tu corazón, ¿no? Hay veces que la gente cree que en lo que tú mencionaste bien importante, la gente tiene tan arraigados, tan marcados sus pensamientos y es dueño de su vida y de ellos, que no considera que alguien más venga a decirle lo que quiere o necesita hacer. Pero un psicólogo no va a hacer tampoco esa no es la labor del psicólogo. Obviamente, como tú mencionaste, tienes que escucharlo, no para llenarte de información acerca de su vida, que uno quiere estar Ujú. husmeando, sino simple y sencillamente es información que un psicólogo tiene que tener. Es más, aquí es tan importante incluso hasta la manera en cómo tú llegaste a la vida, ¿no? Total, Si Tere, naciste por total. cesárea, si fue un parto riesgoso, Si todo fue eso tienes que deseado, saber. si Si fue no, deseado, si no fue deseado, y si tu entonces mamá todo murió cuando eso. naciste, si tuviste Exacto. hipopsia al nacer, si Ujú. te sacaron con forceps, si realmente te dio, digamos, como algún paro cardiorrespiratorio en el nacimiento. O sea, Tere, toda la información es importante y es relevante. Toda Y la es, información. Un ujú. día un señor, ahorita que tú estás diciendo esto, me preguntó, fue muy interesante porque me dijo, doctora, ¿usted por qué quiere saber tanto de mi vida? Y yo le dije, ay, sí, no, esta doctora tan chismosa. Y entonces me dijo, es que nunca me han preguntado tantas cosas. Entonces yo le dije, porque todo es importante. Yo le dije, todo lo que tú me cuentes es importante porque todo es relevante. Porque si tú me dices, por ejemplo, yo tuve ataque de pánico, un ejemplo, yo estaba de 5 años en un carro, llegaron unas personas y mataron a mi papá. Y yo estaba, mi papá me tiró al carro, me salvé, pero mi papá murió encima mío. Ese impacto de vida que viviste a los 5 años fue transversal para tu vida diaria, ¿sí? Para la historia de tu vida. Entonces, mira que nada es, en estos días, hoy que hice, atendí a una paciente por primera vez, me dijo, quiero decirte algo que se me pasó en la historia clínica. Yo le dije, cuéntame, y me dijo, soy gemela. Nací de 25 semanas y mi hermana murió al nacer. Me dijo, adelantaron el parto
de nosotras porque mi hermana murió en el vientre de mamá. Entonces me tuvieron que sacar a mí y tener en UCI. Entonces yo creo que eso es importante, ¿verdad? Y yo, eso es demasiado importante. Entonces mira que todo es importante. Son Exacto. cosas que a veces decimos, pero eso realmente, pero eso es válido, Que tiene que ver, ajá. Por por ejemplo, una supuesto. persona, Vivi, por ejemplo, un no deseado. Y tú lo sabes, eres consciente porque incluso, ¿verdad? La gente somos, no somos conscientes cuando hablamos y nosotros decimos, ay, es que no deseaba, se coló. Realmente no lo queríamos o cuando Total, estaba embarazada no lo quería, pero hoy es el amor de mi vida, lo amo, ¿no? Pero ya dijiste todo lo demás. Entonces, aunque no lo digas, las personas lo sentimos. Esas personas todo el tiempo sienten ese rechazo y entonces claro que es importante la manera como venimos al mundo y eso por quién te va a supuesto. ayudar a desmenuzar toda esa información, obviamente un psicólogo. Si bien es cierto que hemos hablado de la importancia de estar en grupos de amigas, ¿no? Que es terapéutico, estar ahí expresándonos y todo eso, pero las amigas no son psicólogas. Y está bien que nosotros podamos desahogarnos de alguna manera las frustraciones o lo que traemos, pero a alguien que te va a ayudar a saber el por qué me siento de esta manera, cómo resuelvo esto, tú mismo lo vas a hacer a través de la información que tú mismo vas a ir trayendo a tu vida o a tu presente, como lo Total, acabas de Tere. mencionar. Entonces, porque la importancia de siempre acudir con un especialista, porque hay información que está ahí, pero nosotros simple y sencillamente no tenemos el conocimiento de cómo sacar esa información para poder nosotros trabajar con ella. Y digo, nosotros como personas, no los psicólogos, ¿verdad? Ellos nos van a Total. ayudar de esa manera. Entonces, ¿qué tan importante es que nosotros no nos autorrecetemos, no nos automediquemos, ni tampoco nos hagamos un autodiagnóstico? Es que me siento así por esto, por esto. Hay algo muy importante con respecto a lo que dices, y es que cada una de las etapas de nuestra vida supone cambios. Cada una, Tere. Y cada una de nuestra etapa de vida también es muy marcada con nuestro ambiente. En la medida en que nosotros nos desarrollamos en un ambiente próspero, un ambiente benéfico, pues así van moviéndose nuestras etapas de desarrollo y nuestras emociones. Pero como siempre no se van en una línea, digamos, de bienestar. Entonces también es importante revisar un poco eso, hasta qué punto yo debo tener la claridad de poder tener espacios. Una vez una persona me dijo, bueno, estábamos haciendo el motivo de consulta, una chica que fue muy especial el trabajo con ella, entonces yo trabajaba para la Cruz Roja Internacional. Yo asistía, digamos, como a los casos y a las personas que llegaban, digamos, llegaban acá y eran los que hacían el empalme con grupos, digamos, armados o grupos que tenían personas en secuestro. Entonces, esos grupos, esas personas son extranjeras y son las personas que tenían como un contacto directo para poder, digamos, acceder, eran intermediarios, ¿sí? Entonces era un trabajo muy fuerte porque aquí hay Cruz Roja Nacional y Cruz Roja Internacional. Y yo atendía a las personas de la Cruz Roja Internacional. Casi siempre llegaban acá y ellos asistían a consulta porque querían iniciar procesos terapéuticos. Entonces una vez le dije a una persona que atendía, ella es una chica hermosa, maravillosa, y ella es francesa. No, ella es holandesa, creo. Y yo le dije, bueno, estábamos haciendo la historia clínica, entonces yo le dije, dime motivo de consulta. Y eso lo digo porque también es importante que revisemos nuestras culturas. Yo le decía a ella, ¿qué motivo de consulta tienes? Y me dijo, tener un espacio que me libere y que me dé la posibilidad de expresar sin que nadie me señale, me critique y me juzgue. Y yo, wow. Entonces me dijo, ¿sabes qué pasa? Que en mi país, me dijo ella, logro identificar cosas aquí en Colombia. En mi país es muy normal asistir a terapia, pero no por una situación puntual. No porque se me murió la mamá, no porque mi jefe me echó, no porque terminé mi relación de pareja, no. En mi país es normal asistir a terapia porque realmente hay situaciones que debemos dejar ir, que no debemos como contenerlas y que hablarlas es terapéutico. Y allá se trabaja más
digamos, situaciones puntuales y lo que se trabaja es como el pronóstico. O sea, allá se trabaja más preventivo. Yo veo que aquí, me decía ella, se trabaja mucho enfermedad. Aquí ya se asiste a los especialistas no por prevención, sino por el manejo de enfermedad. Entonces, yo identifico, me decía ella, con los compañeros de Cruz Roja Nacional, que los que asisten a especialistas es por crisis, es por cosas muy fuertes, es por cosas muy puntuales. Entonces, mira que tiene mucho que ver también lo cultural. Nosotros en nuestra cultura somos muy de enfermedad. Otras culturas normalmente trabajan es la prevención. Entonces me decía eso y yo dije, wow, qué interesante esto porque es una mirada diferente también de asistir a psicoterapia. Sí, lo hago por prevención, lo hago por salud mental y no por enfermedad mental. Te quería, digamos, como hacer esa anotación. No, es que sabes que es bastante interesante y mira cómo relaciono esto. Tú acabas de decir algo también que es cultural. Por ejemplo, en Ujú, nuestro país también es muy raro acudir a un psicólogo, a menos que ya sea que es extremadamente obligatorio, pero no es algo ujú, como la chica lo menciona. Pero mira también, digamos, nuestro nivel socioeconómico. total. ¿Cuántos empresarios hay, por ejemplo, en México? O profesionistas, ya no empresarios, profesionistas. ¿Cuántos hay? Es mínimo comparado con, me imagino, la cultura de ella. Entonces, Ujú, ¿por qué es tan importante? Mira, cuando en México estamos enfrascados en esa batalla campal con nosotros mismos, con la pareja, con los hijos, donde todo el mundo nos estamos haciendo pedazos, aquella gente está avanzando en los negocios. ¿Por qué? Porque tienen esa capacidad mental de para poder ver resolución. más allá, ajá, y que no cualquier cosita me va a tirar porque ya vengo con esa prevención. Me imagino que desde pequeño, porque ellos lo ven tan natural, entonces Tienes toda la podemos darle razón. como esa apertura al conocimiento y al crecimiento en todos los ámbitos, desde lo económico, lo social, en todo. Entonces, ¿por qué nuestros países los consideran o nos consideran tercermundistas, no? Ujú. Es tan baja incluso el conocimiento cognitivo. ¿Por qué? ¿De qué manera nosotros como cultura pensamos acerca de la salud? Ve, también Mira, estamos dentro de los parte de primeros ahí. países de obesidad. Y también, cuando ya no tomas refresco o soda, no sé cómo le llamen allá en Colombia, o cosas que no Gaseosas. nos nutren, es porque ya el médico te las quitó, porque ya tienes diabetes, ya tienes cáncer, eres prediabético, o sea, ya te Exacto, asustaste. Ya no es que lo exacto. estás previniendo, es que ya tienes la enfermedad encima. Imagínate, eso hacemos con nuestra salud, imagínate con la mental, es a la que menos le damos Tenemos. importancia. ¿Cómo estamos? Hay guerras entre familias, ¿no? Donde se matan entre Mm, hermanos, padres e hijos, todo. Las mamás matando a los hijos. Aquí se ha visto mucho, y te lo he aquí comentado, también, Tere, aquí que madres también. hispanas asesinan a sus Mm, hijos. Entonces, hijos mira cómo asesinando a venimos sus madres también, ¿no? también. Sí. Entonces, mira qué importante es acudir realmente con un especialista y que nos lo inculcaran desde pequeños. Nos lo Y no inculcaran. dejar pasar, ¿no, Tere? Porque es que eso también es lo interesante, que como logramos sentir que tenemos control frente a la vida y frente a lo que Ujú. se nos presenta y no tenemos cultura de prevención, entonces cuando ya asistimos a psicoterapia, que ya estamos desbordados, porque estamos desbordados, cuando ya sentimos incapacidad total para resolver nuestra misma vida, cuando ya sentimos que no sabemos qué decisiones tomar, cuando ya sentimos frustración total frente a lo que vivimos y sentimos que ya estamos totalmente invadidos frente a la angustia, al dolor, la tristeza, asistimos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa sobre todo cuando estamos al frente de adolescentes? Que hay muchas cosas que ya nos toman fuerza. Y tuve el caso hace poco de una nena que yo atiendo, en este momento ya está hospitalizada, y fue muy interesante porque ella me decía, ella a gritos me hablaba y ella me decía, no me hallo. O sea, ella ya estaba en depresión y ella me decía, yo no me hallo, Vivi, yo no me hallo, yo no me conecto, yo no. Y yo sentía una impotencia porque yo sabía que esta nena ya necesitaba era hospitalización, ¿sí? Cuando yo llamé a la mamá y le mandé un video y le dije, por favor, escucha este video, por favor, te lo pido,
estamos poniendo a la nena en riesgo, por favor, necesito que me firme responsabilidad frente a lo que estamos viviendo porque esto yo no lo veo bonito. Y en esos días ella ya me llamó llorando y me dijo, Doc, la niña está hospitalizada y yo le dije, es lo mejor que pudo haber pasado. Es lo mejor, porque ella ya está totalmente desbordada. Y cuando ya estamos desbordados, a gritos estamos poniendo unas líneas de auxilio. Hay un dibujo, yo no sé si tú lo has visto, hay una pintura donde hay como una figura y así como haciendo auxilio, un grito desesperado de auxilio, se llama esa pintura. Y así estaba la niña que yo atendía. Entonces, hubo un día que yo le dije a mi asistente, por favor, no la dejes salir y que venga la mamá por ella. Por favor, ese día yo di la orden de que se la llevaran a la hospitalización, pero la mamá no se la llevó. Entonces ya después hubo un intento de suicidio y ya ahí sí la llevó y la hospitalizaron y fue lo mejor que le pudo haber pasado a la niña, ¿sí? ¿Por qué? Porque desatendemos lo importante, porque realmente sentimos que no es importante la salud mental y le cobramos jugadas y capoteamos y decimos yo esto me lo puedo jugar, eso no pasa nada. Mi hijo me está haciendo unos llamados de atención enormes frente a su sentir, está desbordado, sé que puede estar consumiendo y yo no atiendo. Entonces, ayer le decía yo a una mamá, mamá, atendamos lo importante, atendamos lo importante, ponle límites que nuestros hijos están desbordados porque no tienen límites, porque no estamos poniendo una figura real. Mira que nuestras mamás, Tere, y nuestras abuelas no tenían todo el conocimiento académico que en el hoy se da, pero tenían una sabiduría, Tere, una sabiduría de mamás donde también les cobraba una importancia grande y era el tiempo total que tenían para sus hijos o para nosotras, pero, pero el estar allí es lo que siento que en el hoy también ha generado tanto disparo a la soledad de nuestros niños. Y el estar allí es esa figura permanente que tanto se necesita también de atender, de contener, de regañar, de guiar, porque es que eso es lo que necesitamos cuando estamos niños, que nos guíen. Y cuando estamos adolescentes necesitamos que nos guíen y cuando somos adultos igual. Y cuando perdemos esa mirada de guía y sentimos el desolar y el que estamos en una mirada y en un túnel y estamos en un laberinto sin salida, nos desbordamos. Pero para desbordarnos, Tere, hemos pasado mucho tiempo atrás de auxilio, mucho tiempo atrás de decir, necesito conexión, necesito que me miren, necesito que me atiendan, ¿sí? Cuando ya atiendo, posiblemente o atiendo para un hospital o atiendo para un cementerio. Si son casos psiquiátricos, si son casos de consumo, si son casos que realmente puede por momentos ser reversibles, pero en otros no. Mira, cuando suceden cosas en nuestra vida, y lo hemos mencionado aquí, la mayoría de esas cosas suceden en nuestra infancia y no atendemos. Y cuando las personas queremos expresarlo o los niños quieren expresarlo, nosotros lo cortamos, no queremos escuchar. Lo contenemos, lo contenemos. Y entonces, digamos que en una familia va una relación bien, ¿no? Entre padres e hijos, y después resulta que el hijo asesinó al padre. ¿Pero por qué si había una relación? No, hubo un detonante que hizo que reaccionara de esa manera. Y sabes por qué lo visualizo así, te voy a decir por qué. Y qué tan fuerte es, porque es algo que no puedes contener. Yo estando en México tuve 2 accidentes y yo no manejaba. El primero fue los dos fueron en transporte público. En el primero tuve que usar un collarín por 2 meses y fue donde me lastimé la columna. En el segundo me raspé muy feo aquí, me abrí poquito aquí, y bueno, el golpe y todo, el susto. El Me susto. tomó tiempo volverme a subir a un transporte ya fuera público o privado, porque de todos modos me daba mucho miedo. Llego acá a Estados Unidos, he tenido como 3 o 4 accidentes. En uno sí, llegué a voltearme, ¿no?
Y también he durado, digamos, un mes para volver a manejar y así porque me da miedo. Claro. Entonces, pues así han pasado varios años. Yo cuando voy manejando, incluso si veo que un carro que va delante de mí, o sea, yo marco o mantengo bien mi Distancia. distancia, ¿no? Pero si yo veo que ese carro frena así rápido, no lo puedo evitar y yo también freno, aunque vaya retirado de mí. No lo Ok. puedo evitar y sé que eso yo puedo ocasionar un accidente también, ¿no? Si alguien viene muy pegado a mí, que no debería, pero bueno. Bueno, te comento todo esto porque es algo que está y yo no puedo evitar. Si otra persona va manejando a mi lado, okay, yo no voy manejando, yo voy en del lado del Ujú. copiloto Como copiloto. y yo veo de igual manera que ese carro va enfrente, frenó, aunque no vaya pegado, yo reacciono de la misma manera que cuando voy manejando. Como los Ya, picapiedras, quiero frenar el carro, ¿no? Y es mi ya. reacción, no puedo evitar agarrarle la mano a la persona que va manejando. O sea, hago esto como para que no se vaya para enfrente. No lo puedo evitar y siento un dolor aquí en la nariz y en la espalda, muy Wow. fuerte. Y es algo que ya necesito trabajarlo, ¿sabes? Porque el viernes salí y yo estaba estacionada, a donde yo iba yo estaba estacionada, me iba bajando del carro y en eso hay un accidente. No lo vi, lo escuché. O sea, se escuchó el trancazo del choque de los dos carros y entonces, aunque ya estaba abajo del carro, hice la misma reacción, mover la mano, o sea, como que mi cuerpo todo se tensó, el dolor de espalda y me duele la nariz. Y yo ni siquiera vi el choque, pero fue o sea, O sea, cerquita de mí. automáticamente está tarado eso en ti y lo asocias con lo que viviste en algún momento y que generó mucho impacto. Entonces detona, ¿sí me explico? Detona. O sea, yo no Ujú. sabía que iba a Porque haber un tienes choque memoria ni nada. y Entonces memoria escucho el traumática ruido. frente a un evento que tuviste hace tiempo. Ajá, y si salgo o menciono esto, mira qué tan importante, que es algo que yo no puedo controlar, que no puedo manejar y que necesito trabajarlo porque no es Por agradable. O sea, el supuesto. dolor es muy fuerte en la espalda. Yo Ujú. venía pensando cuando venía de regreso, qué tan impresionante es la manera en cómo trabaja la mente con cosas que te hicieron daño. Ok. Llámese cualquier cosa y Cosas que que te te detona en sentiste en cualquier momento. riesgo, que Uh-huh. tuviste miedo por tu vida, Ajá, y cosas esa que manera de estuviste reaccionar vulnerable. de Claro. nuestro cuerpo, que no me va a avisar, ahí te va a doler la espalda, no, o sea, de inmediato. Entonces, imagínate con esas experiencias que nosotros vivimos en la niñez, sea de un abuso, cualquiera. Es lo mismo que nos va a detonar con cualquier cosita si no lo trabajamos en la edad adulta o en cualquier momento, ya sea a través de un suicidio, un asesinato, Así es, consumo de Tere. sustancias. Qué tan importante es atender eso, porque bueno, nosotros decimos, bueno, ya pasó, me accidenté hace un montón de años, ¿por qué todavía siento el dolor en la nariz y en la espalda? Porque fue en las partes de mi cuerpo que se lastimaron más. ¿Hasta qué punto te sentiste totalmente en riesgo y vulnerable? Y todo lo que genera en este momento impacto frente a lo mismo te detona en sentirte en tu cuerpo lo que viviste hace un tiempo. Y es una sensación nada agradable, créeme. O sea, digamos que el viernes fue como algo muy fuerte, y yo me ponía a pensar, ni siquiera lo vi, porque ¿No no lo lo vi. viste? Ajá, pero al escuchar, obviamente, el choque de los dos carros, y digo, Dios, o sea, es inevitable que venga. Entonces, imagínate una persona cuando ha sido abusada y no lo dice, Fuertísimo, ¿no? fuertísimo. Entonces, ya en edad adulta, o sea, te lo guardas toda tu vida y en edad adulta, no sé, te llega un aroma porque la persona que abusó de ti usa ese perfume que tú ibas caminando en la calle y te llega el mismo olor, ¿no? De una persona que va por ahí y que también usa el mismo tipo de perfume o cualquier cosa, una palabra que te haya dicho esa persona o lo que sea. O mamá, cuando somos pequeñitos, la manera en que a veces pues nos lastiman inconscientemente o lo que... Mira, o sea, yo venía pensando todo el camino, qué manera tan impresionante de reaccionar del cuerpo y de la mente. Pero si Es algo logras identificar la integralidad que tenemos como seres humanos, donde oh, una condición que tú viviste, una experiencia que fue totalmente compleja para ti, uh-huh, tiene una respuesta fisiológica, si logras identificar. Y sí, ahí viene muy importante resaltar que también es otra parte de nuestro programa de hoy, y es la importancia, que esta sí que es importante de desmitificar, de asistir al psiquiatra. uh-huh, Tere,
Hay tantos tabú, tantas, tantas creencias irracionales frente a asistir a un médico psiquiatra. Y eso hace por muchos momentos que nos volvamos médicos empíricos. Entonces me autorreceto, determino hasta qué punto me mandan a un psiquiatra y el psiquiatra para mí es el coco de la medicina, el coco de la salud y realmente es un especialista que también estudia el comportamiento humano, pero a diferencia del psicólogo, el psiquiatra es médico de base. Entonces, ahí volvemos a lo mismo. Tú estás diciendo como una situación o un evento que subyace hace mucho tiempo me dispara a mí unos comportamientos, unas respuestas físicas. Ujú. Eso igual es lo que pasa cuando necesitamos una valoración por psiquiatría. Y yo sí quiero que esto nos lo escuchen nuestros oyentes y que sean totalmente atentos a ser educados frente a las necesidades que tenemos de manera individual, nosotros u otros. Si yo tengo una crisis de pánico en un avión de una manera natural, entonces yo voy en el avión y yo me monto y en el momento en que ya dan la orden de que van a cerrar el vuelo, yo empiezo a sentir una opresión en el pecho, que mis manos se empiezan a torcer, empiezo a sudar y a quedar emparamada, a tener dificultad respiratoria. Yo no entiendo qué me pasa. Eso es una respuesta fisiológica que estoy teniendo a una situación que me disparó, sí, una crisis de pánico. Y estar en un avión 2 horas, 3 horas, eso automáticamente la contención que tengo es muy alta y de ahí se me desencadenan algunos síntomas muy fuertes de ansiedad, pero yo los controlo, que es lo que llega a consulta, yo los controlo. Y yo a eso no le di tanta importancia. Y yo pienso que eso lo pude manejar. Estuve 4 horas inhabilitada y mi cuerpo emparamado y sentía que me iba a morir y empecé a llorar y sentía agonía y no podía respirar y mis brazos y mis manos se empezaron a contorsionar y mi boca igual, pero yo lo puedo manejar. Entonces, efectivamente, yo con mi discurso de poderlo manejar, pues no asisto a ningún especialista, voy de regreso, también tengo una situación muy fuerte, pero tengo una persona que al lado, un pasajero, me ayuda con la respiración, medio me controlo y me tomo un trago de whisky y esto ya lo controlé, ¿sí? Porque yo tengo control de mis emociones y de mis pensamientos. Pero de una manera espontánea, un día estoy en misa normal, un espacio tranquilo donde estoy pues haciendo mi oración y empiezo de nuevo con mi ataque de pánico y empiezo con la dificultad respiratoria y empiezo que cada vez no me hallo y quiero salir corriendo y la angustia me viene, pero yo sé que hago la oración y esto se me pasa y cada vez tengo menos control de mis pensamientos y por ende cada vez se disparan mucho más los síntomas. Entonces hay muchas cosas que efectivamente yo las puedo ir y puedo determinar desde psicología, sí, pero también hay cosas que se ven muy alternas allí y son muchos síntomas, síntomas que también están atravesando una alteración a nivel neurológica. Entonces, ¿qué hace un psicólogo clínico que tiene la claridad que hay trabajos hasta donde cierto momento llegamos y hay otros donde debemos remitir? Porque muchas veces muchísimos colegas asumimos, o muchas personas en el gremio de la psicología, que nosotros desde nuestra mirada podemos manejar todo y estamos identificando unos signos que pueden generar detonantes muy complejos. Pero yo sé que desde la psicología todo se puede. No, debemos tener muchos limitantes y claridad que hay otras especialidades que deben ser trabajo o digamos un proceso mixto donde se trabaja desde psicología pero también se avala desde psiquiatría porque es que a ver, importante algo, muy importante, yo no soy médica, por más que maneje psicología de la salud, por más que maneje psicología médica, mi trabajo y mi dinámica y mi formación no es médica. Mi formación es
desde la parte de psicología, mente, cognición, pensamiento, emociones, pero no desde mandar a hacer, por ejemplo, voy a mandar a hacer unas pruebas a ver, voy a mandarte a hacer un hemograma, voy a mandarte a hacer un TAC cerebral, voy a mandarte a hacer una resonancia magnética. Sí, yo puedo mandarlo a hacer, pero la lectura no la doy yo porque yo no soy médica. ¿Sí? Entonces también es tan importante que seamos demasiado respetuosos desde hasta dónde iniciamos y hasta dónde podemos llegar y por supuesto apoyarnos en otras especialidades. La parte psiquiátrica o los psiquiatras de formación también muchísimos, por supuesto, manejan el comportamiento humano, sí, de una manera mucho más fisiológica, permiten totalmente, hacen la relación entre los aspectos físicos y los aspectos mentales. Ellos tienen un entrenamiento clarísimo desde la parte del cerebro y del comportamiento. Tienen una mirada clínica profunda desde todo lo que tiene que ver con la psiquis, pero desde un funcionamiento totalmente físico y orgánico. Por eso debemos ser tan cuidadosos en permitirnos que por momentos debemos tener una mirada integral. Este, y es lo que yo digo y por eso soy tan enfática en la importancia también de por momentos ante algunas situaciones asistir a psiquiatría es parte de la dinámica de los procesos terapéuticos y del bienestar. Un especialista en psiquiatría no estudia 5 años de medicina o 6, más 4 años de especialidad en psiquiatría, más el rural, que son como 12 años máximo para ejercer la psiquiatría, para querer dañar el bienestar de una persona. Los psiquiatras son parte de la historia de la salud y no están para querer generar lo que todo el tiempo escucho en consulta. Es que me van a volver adictos. Es que si me mandan esas pastas son adictivas, pero yo no tengo ni idea qué es adicción, pero para mí, mi abuela dice que son adictivas, mi tía dice lo mismo, mi prima dice eso, y yo les pregunto, ¿pero son médicos? No, 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 es que ellas piensan eso. Ah, ok. Ujú. Entonces, ¿hasta qué punto tenemos un estigma totalmente grande frente a la psiquiatría? Y hay psiquiatras que tienen un entrenamiento muy interesante desde la parte terapéutica. Entonces manejan digamos, una integralidad mágica porque también hacen psicoterapia y también en ocasiones medican. Hay psiquiatras que se han dedicado a la parte alternativa, entonces le bajan un poquito el componente de medicina tradicional y se han ido a la parte alternativa y les ha funcionado muy bien, pero hay psiquiatras que no, que manejan la medicina tradicional porque realmente ellos consideran que ese es el tratamiento idóneo para estabilizar la parte neurológica. Yo no soy depresiva y diagnosticada por un psiquiatra en depresión y lloro y lloro y lloro y voy donde mi psicóloga y no paro de llorar y tengo minusvalía y bajo mi ventana y quiero estar a oscuras y no me quiero bañar y no me quiero levantar a cepillar los dientes y mi vida se ve totalmente alterada en mi cotidianidad y es como si la chispa de vivir se empezara a bajar y el combustible se empezara a acabar y hay algo dentro de mí que a mí no me permite avanzar, pero yo voy a psicología y yo hablo con mi psicóloga y pero es que yo sigo triste, con pensamientos irracionales, desordenados, con ganas de no vivir, ¿sí? Pues, ¿qué pasa también, mi Tere? Que la depresión, si me han diagnosticado con depresión, esto es una enfermedad donde no se da muy bien algo que en nuestro cerebro se llama serotonina. Entonces, cuando no hay una buena recaptación de serotonina, entonces yo debo meterle un medicamento, un antidepresivo, para poder generar que haya una estabilidad neurológica. Y eso no lo hace meramente la psicoterapia. Estamos hablando de una parte orgánica de nuestro cerebro
que nuestra parte neurológica está alterada y que necesitamos para ello medicación. Es como si yo como médica te digo a ti, vea Tere, usted no está bien de la presión arterial y usted necesita hacerle unos chequeos y dependiendo cómo salgan esos chequeos, usted necesita tomar una pastillita para poder regular su presión arterial. Tú normalmente no le vas a decir al cardiólogo o al médico internista, ay, no, este doctor me va a generar a mí una adicción a la medicación Ujú. para, ni siquiera lo piensas, ni siquiera piensas que el doctor está siendo exagerado mandándote la pastica para estabilizar tu presión arterial. Si a ti te dice un especialista, mire Teresa, yo a usted la veo como con, voy a hacerle unos chequeos porque yo estoy viendo que usted tiene esa tiroides alta, porque está presentando muchas situaciones emocionales, porque está presentando unos mareos, porque está presentando debilitamiento, yo le voy a hacer a usted unas pruebas de hormonales. Entonces el endocrino dice, Tere, usted tiene tiroides, usted tiene hipotiroidismo y usted necesita una medicación. En la vida se te ocurriría decirle al endocrino, este señor a mí me va a causar una adicción con ese Eutirox o con esa medicación que me está mandando, yo como que no voy a tomar eso, a ti ni siquiera tu compañera del lado, ni tu abuela, ni tu tía, ni tu prima te va a decir, no se tome eso porque eso le va a generar dependencia. No lo hacen. El estigma está frente a la Ujú. psiquiatría. El Sí, estigma está frente a tu ir, digamos, con tu compañera de trabajo y le dices, no, la psiquiatra me mandó una medicación. ¡Ay! ¿Usted cómo se va a tomar eso? te van ¿Cómo a se le controlar. ocurre? Exacto, pero si tú le dices, no, es que vengo donde el médico internista y me mandó una medicación para la presión, ay, tiene que tomársela, tiene que ser cuidadosa, pero no lo deje de tomar porque eso es silencioso. Entonces, hasta dónde también estamos poniendo un componente muy alto frente a algo que necesitamos. ¿Qué pasa con las enfermedades psiquiátricas? Que se desbordan, que cuando ya llegamos a atenderlas, ya esto está en un límite, está en un tope totalmente alto y ya el tratamiento tiene que ser de mayor impacto, por supuesto, para poder tener una regulación a nivel neurológica. Entonces, muchas veces vienen hospitalizaciones, vienen unos niveles de sedación muy altos. Entonces, logramos identificar que un hijo mío tiene un comportamiento como extraño, pero yo no lo atiendo. Yo no lo atiendo. Y resulta que en la adolescencia se le brota un comportamiento psicótico, o sea, tiene una crisis psicótica donde ve elefantes volando, donde ve que vienen por él, se mete debajo de la cama, tiene terrores, totalmente distorsionado su pensamiento y desordenado. Va donde el neurólogo, va donde el psiquiatra, dice, tiene esquizofrenia. Pero esquizofrenia, ¿pero qué es esto? Pues esquizofrenia es una psicosis que es tratada de por vida con un especialista en psiquiatría, pero aún así nos rehusamos a que nuestros hijos sean atendidos por psiquiatra. Entonces sí es importante que nos demos cuenta que son totalmente válidas las atenciones, tanto en psicología como en Como en psiquiatría. psiquiatría. Son La mala importantes. información La que tenemos. desinformación y la ignorancia frente a las cosas lleva a que pequemos por no tener idea de lo que debemos hacer con nuestra vida y si no es con la nuestra, con la de nuestros hijos que son parte de nuestra responsabilidad o con las personas que están a nuestro alrededor. Atendamos lo Mira, importante como debe ser, Tere, no desde la charlatanería, ajá, no desde yo voy a ir allá y me van a hacer un gurú, yo voy a ir allá y me van a ir a leer no sé qué, yo voy a ir allá, no. qué tan Atendamos las impresionante es cosas que desde ahí. creemos en eso, que una persona sin el menor conocimiento de la ciencia, ¿no? Le tengamos más confianza a ir a un psiquiatra, porque relacionamos un psiquiatra con una bata blanca, ¿no? Que me van Por a meter supuesto, así a un cuarto y de ahí ya no voy a salir. Así es como exactamente. cuando nosotros pensamos en un psiquiatra, e incluso cómo nos lo plasman en una película. Si tú ¿Así? ves, por ejemplo, las películas ¿Así? mexicanas de antes, tal cual. ¿Por qué la gente le tiene tanto miedo? Porque esa información nos han vendido desde siempre. Y entonces, Total. ¿qué se nos ocurre? Ahorita escuchándote hablar, pues no puedo evitar estar pensando en mí y lo que yo tengo que hacer, porque con este problema que tengo, Ujú. que
no le había dado la importancia que tiene, porque el viernes sí, yo me puse a pensar, ¿y qué tal que ahí me da un infarto? O sea, porque la reacción del cuerpo es, porque sabes Claro, también que es una reacción cuando, de defensa. cuando yo estoy con alguna persona, ya ves normalmente que queremos jugar una broma, ¿no? Que hagan esto en la mesa, que peguen, pero yo estoy muy concentrada, me asusto. Te Pero lo mío asustas. es exagerado, porque la gente me ha dicho, pero qué exageración, o sea, esa conciencia, ¿cómo tendrás la conciencia? No es la conciencia, es lo que yo pasé que hace que me Por detone de esa supuesto, es manera un tan, suceso que no digamos, has trabajado, que está exagerada, tarado ¿no? en ti. Ajá, que aunque sea un golpe así, pues si estamos distraídos, la mayoría de personas nos asustamos, que estás tan enfrascada en lo que estás haciendo, alguien viene y hace esto y te asustas, pero lo veo Total. más allá de un susto, porque incluso hasta dolor de cabeza me provoca, o sea, de tan fuerte que mi cuerpo hace esa reacción. Qué tan importante es Total. atender esto, que yo tuve un accidente hace muchos años, después otro, y que no es que todos los días esté pensando en eso, pero No, pasa un claro que suceso que no, me lo recuerda, ¿no? por Y supuesto. a lo mejor no a mi mente, porque no todo el tiempo cuando alguien me asusta o que estoy aquí y se escucha un golpe allá afuera y ya me asustó, pero es una reacción de mi cuerpo, no de mi mente, que no estoy pensando, no todos los días, híjole, es que me accidenté, no. Entonces, qué tan importante es atender eso, porque el viernes sí yo estaba pensando, ¿qué tal que me da un infarto ahí? Mira lo que estás pensando. Porque fue tan fuerte la reacción de mi cuerpo, te digo, sin siquiera haber presenciado el accidente. Es interesante que ni siquiera lo presenciaste, pero mira cómo lo asocias Lo ya con una escuché. situación vivida, Ujú. que para ti fue catastrófica. Ajá. Entonces, bueno, a lo mejor, digamos así como, ok, estoy bien, no me pasó nada, sí me he accidentado, pero no, mira cómo lo asocia la mente o La tu mente es mágica. inconsciente, cómo lo trae al presente, ¿no? Tú tuviste un accidente Ujú. fuerte, a lo mejor no lo identificas como tal, pero fue fuerte, ¿no? Total, Tere. Entonces, qué tan Además que importante es somos atender todo demasiado, eso. digamos, como hay algo que se llaman taras mentales y es cuando tenemos sucesos que han sido como tú, que viviste esa situación de impacto y lo que tú hiciste fue conectarla a ti y quedó allí, instaurada. Cuando Ujú. vives alguna situación que sea algo parecido o similar a lo vivido, automáticamente asocias con un suceso catastrófico y se disparan los síntomas que viviste. Y eso es lo que te está pasando a ti en este momento. Entonces, evocas de manera indirecta, no viviste el accidente, no lo presenciaste, no lo miraste, pero eso te remonta a un suceso que para ti fue traumático. Ajá, entonces, qué tan importante es para nuestros oyentes entender, Atenderlos. ¿no? Y entender que no está malo. Si es un médico, si es un psicólogo, si es un Es un psiquiatra, no psiquiatra. tenemos que tener miedo. Son personas con conocimiento que están ahí para ayudarnos a llevar Total. una vida integral, una salud integral. Y algo bonito que muchos psiquiatras se han ido ya pues como la parte de psicoterapeutas, entonces es lo que yo pienso, o sea, eso es un plus porque son psicoterapeutas, tienen una mirada muy humana, ¿sí? No tan orgánica, pero también se apoyan muchas veces en medicación cuando ellos realmente identifican que los pacientes requieren medicación, ¿sí? Hay sucesos que no todos los medican, todos no, y muchas veces también lo que se hace es el trabajo alterno y mixto, donde ellos consideran un caso, lo toman y me lo pasan, en este caso a psicología clínica, y ya ellos consideran que desde la psicoterapia se puede manejar muchísimo el caso sin necesidad de ser medicado, o sea, desmitifiquemos el concepto que psiquiatría es medicación. Y importante, algunos casos requieren de los dos componentes profesionales, otros casos solamente de psicología. Hay muchos casos donde si tú asistes a tiempo a psicología, eso no trasciende a psiquiatría. Hay muchos otros donde llegas inicialmente a psiquiatría y eres devuelto o eres remitido a psicología para que trabajes meramente de la psicología. Es dependiendo el caso, es dependiendo la situación como tal y el nivel, digamos, en el momento en que consultas, porque tú puedes consultar porque llevas 3 semanas, 4 semanas sin dormir y eso va a detonar automáticamente un desorden en tu parte, digamos, de actividades diarias y eso automáticamente tiene que estarte llevando a que tu vida se vea alterada. Y muchas veces si se hace una buena intervención clínica, se para, pero muchas otras no, se dispara y al dispararse pues necesitas una valoración, una atención psiquiátrica. Así Entonces, que, pues, atendamos lo importante,
Ujú. revisemos un poquito y desmitifiquemos el concepto y no nos quedemos con lo que nos dicen otros, porque realmente hay muchos momentos en que necesitamos ser atendidos o por una especialidad o por la otra, o en su defecto por las dos. Pero no pequemos por omisión, sino que atendamos realmente lo importante y lo que necesitamos ser atendidos en cierto momento de nuestra vida para que no trascienda a otras instancias. Sí, y quiero cerrar con esto. Atendamos, porque es súper, súper importante nuestra salud, atendamos. Y si requerimos ir con un psiquiatra, no importa. Y antes de dar cualquier juicio con respecto a la información que yo tengo para un especialista, mejor hay que informarnos. ¿Cuál Por realmente es supuesto. la labor de un psiquiatra y en qué me puede ayudar en este proceso que yo estoy viviendo? Porque lo principal aquí es estar bien, ¿no? Luchemos por una salud integral y eso, así como nos malinformamos, también démonos a la tarea de investigar información verídica e información confiable. Verás. Bueno, pues gracias Vivi, fue un placer como cada semana compartir contigo este espacio. Gracias Urbana y pues nos vemos la semana que viene. Gracias a ti, gracias a Urbana Radio y que esto sea de total importancia para nuestros oyentes. Un buen día para ti, Tere. Buenos días.